Lo que estamos viendo aquí es el octaedro dentro del icosaedro en blanco y el octaedro afuera en verde. Y si construimos aquí, podemos construir el tetraedro. Y podemos observar varias cosas. El tetraedro, podemos observar que el icosaedro está encajado aquí. Si lo viéramos en plano, si esto es el octaedro, el icosaedro aquí está encajado a 0.618. Es decir, que para que yo pueda meter un icosaedro dentro de un octaedro, lo tengo que encajar a 0.618. Hay una relación phi, es decir, hay una relación de distribución. Pero observemos cómo en verde el octaedro no está encajado en el tetraedro en phi. ¿En qué proporción está? Está a la mitad. Está exactamente aquí a la mitad, en raíz de 2, en proporción binomial. Mientras que aquí, si este es 0 y este es 1, este corte es 0.618, entre el blanco icosaedro y el verde octaedro. ¿Lo ves? Aquí vemos la relación entre el octaedro y el tetraedro en raíz de 2. Y si continuamos dibujando la estrella madre, veríamos aquí en amarillo el cubo y como el tetraedro está amarrado al cubo en sus vértices, en 4 de sus vértices, está ensamblado en una proporción 1:1. Y cuando yo quiero del cubo pasar al dodecaedro, que ese es el paso, es un paso muy místico, es el paso de salir de la acumulación, de la contención, de vivir en el uno mismo y darse a los demás. Es el paso del cubo al dodecaedro. Es el paso que se hace de las escuelas herméticas a las escuelas públicas, a las escuelas de la distribución. Ese paso, la forma geométrica o el ángulo geométrico que se tiene que hacer, el paso al dodecaedro, lo vamos a ver aquí, es anclar el dodecaedro en 6 de los vértices del cubo y metemos el cubo a exactamente 32 grados del dodecaedro aquí. Este ángulo de inclinación entre el cubo y el dodecaedro, el ángulo de anclaje, son 32 grados. Y esto, conocido por las escuelas secretas, es la misma inclinación del ángulo que tiene la esfinge en Giza. La cabeza de la esfinge está inclinada a 32 grados hacia atrás, porque es la misma inclinación que tiene que hacer la cabeza cuando la Kundalini se despierta. Es decir, la Kundalini aquí, si nosotros la viéramos como el cubo, la energía de la serpiente aquí como el cubo, la cabeza con respecto al cubo tiene que inclinarse 32 grados hacia atrás. Inclinarse. ¿Por qué inclinarse? Para pasar la energía del cubo al dodecaedro. Es la misma transacción geométrica que tiene que hacer la molécula del agua cuando entra al interior de una semilla. La molécula del agua como un icosaedro que tiene que girar 32 grados para entrar a nutrir la semilla. Esto es lo que se le llama la estrella madre, es lo que se le llama el cubo de Metatrón, que por supuesto no es un cubo, es un dodecaedro. Esto es lo que se le llama el Merkaba o las ruedas de Ezequiel. Esto es lo que se le llama el Merkaba del amor. A nivel de ciencia,
Esto mismo, esta forma geométrica es la que encontró el Dr. Moon como la organización del núcleo atómico de los elementos, como la organización del interior del núcleo atómico. Es como si ahí estuviéramos viendo la radiografía de dónde se almacenan, en qué vértices, en estos puntos, o en estos, en qué vértices se almacenan protones y neutrones, y después esta misma forma la encontramos mucho más grande para ver cómo se relacionan los electrones, los orbitales electrónicos con respecto al núcleo atómico. Y aquí estamos viendo esa cascada de relaciones entre el exterior y el interior. Esto a nivel de ciencia se le llama el fractal que genera la máxima inclusividad armónica. Es decir, aquí nosotros estamos viendo cómo todas las conciencias, la conciencia sexual, emocional, instintiva, etcétera, etcétera, están relacionadas entre ellas y están contenidas en un fractal. Por eso en la NASA en 1993 se publica que se descubre que nosotros vivimos en un universo dodecaédrico y finito. Es decir, si nosotros que en alguna parte del cosmos vivimos en algún vértice, si fuéramos y tuviéramos la capacidad de desplazarnos físicamente hacia el límite del universo, encontraríamos un dodecaedro finito, pero fractal, por lo tanto infinito. Es decir, es infinito en sus posibilidades, pero está contenido. Aquí vemos la misma estrella madre, solo que en lo más externo está un cubo. En lo más externo está un cubo y hacia adentro está el dodecaedro. De tal forma que si reproducimos la imagen que acabábamos de ver, en el centro, en morado, flotando en medio, encontramos el dodecaedro, y dentro de ese dodecaedro volvemos a encontrar toda la forma geométrica, toda la estrella madre. La capacidad de crear estas imágenes dentro de nosotros mismos y después la capacidad de crear estas formas en nuestros campos electromagnéticos y nuestros campos gravitacionales, hacer que estas formas existan en esta fuerza de los cuerpos geométricos, permite que el cerebro desarrolle. Einstein tenía esa parte del cerebro muy desarrollada, que es la parte visoespacial, es decir, la capacidad para tomar formas geométricas en 3 dimensiones y hacerlas girar en 4, 5, 6, 7 dimensiones. Esa capacidad es la misma capacidad que se tiene que tener para poder recrear o crear mundos subjetivos de gran precisión que generen vida. Es decir, cuando nosotros en arquitectura diseñamos en plano, uno puede un templo sagrado verlo en una planta en plano, como un mandala, pero cuando lo ves en 3 dimensiones, vemos esto, vemos formas geométricas enlazadas entre cada una de ellas. La magia de la arquitectura sagrada era vincular formas geométricas y después darles representaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo como forma geométrica base tomo un dodecaedro, pero no construyo un dodecaedro, sino nada más sus vértices son los puntos de referencia, y después para saber la altura de esa iglesia tomo un cubo, este cubo aquí, o un icosaedro? Entonces el ángulo de la fachada con respecto a la altura total va a ser este ángulo que me da el icosaedro, o el tetraedro, o alguna estructura mayor. Entonces yo empiezo a jugar en 3 dimensiones con esto, empiezo a diseñar